sea lo más llevadera posible. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este encuentro por darme la oportunidad de estar aquí entre todos en un sitio tan bonito, con inmersión en el paludismo y con estas charlas tan interesantes. Y quiero aprovechar aquí para felicitar a todos los ponentes que ha habido hasta el momento. Y ya sé que, aunque he preguntado muchas veces quién me iba a escuchar, no sabía que iba a haber tanto parasitólogo por aquí suelto. Entonces, yo tengo que decir que soy microbióloga y parasitóloga, y la microbiología ha sido mi dedicación y mi investigación, y la parasitología, como se los decía esta mañana a algunos, pues mi afición. Yo empecé trabajando en Canarias, vivo en Badajoz, pero nací en Las Palmas, y trabajé 2 años allí en un laboratorio de análisis clínicos que estaba concertado con aquellos hospitales que hacía el Hospital Inglés, el Hospital Reina Victoria, que hacían esos hospitales para atender a los que estaban allí, a los ingleses, ¿no? Y entonces allí había una flota pesquera grandísima y donde se diagnosticaba muchísimo paludismo. Entonces, yo en mis primeros momentos pues estuve haciendo ese diagnóstico de paludismo. También había muchos parásitos, o sea que según de la parte que vinieran, parásitos intestinales fundamentales que aparecían en esta gente según en la zona del mundo de donde vinieran, ¿no? Esto me llevó a que cuando yo llegué a Badajoz y me ocupo de microbiología y parasitología, dijeron, parasitología tuya. Y entonces desde siempre estoy dando la parasitología de la Facultad de Medicina. El paludismo, a cualquiera de nosotros que nos lo pregunte, nos resulta llamativo, como todavía no se ha podido controlar después de tanto esfuerzo y tanto dinero. En fin, siempre confiemos en que eso ocurra. Y voy a atreverme con el ciclo del parásito para que lo vayamos viendo entre todos, las diferentes partes. Entonces, principales aspectos del ciclo de vida. El Plasmodium, ya se ha dicho, pertenece al filum Apicomplexa y luego va a tener dos hospedadores, el hombre y el mosquito. Entonces también se ha dicho que el hombre es el hospedador intermediario porque en él ocurre el ciclo asexual, y el mosquito es el hospedador definitivo y vector que ocurre el ciclo sexual en él. Y también todos los apicomplexas se caracterizan por tener un complejo apical que les facilita la entrada en las células que van a parasitar. Aquí resumo las características de los apicomplexas, que las cumplen todos, claro, los paludismos. No poseen vida libre, son parásitos obligados, requieren dos hospedadores, ya hemos dicho que uno tendrá la reproducción asexuada en uno y sexuada en otro, y que ocurre en estadios intracelulares. Vamos a centrarnos el ciclo. Primero voy a hablar del mosquito y después hablaremos del ciclo en el hombre. El mosquito, también se ha dicho a lo largo de hoy, es la hembra del mosquito Anopheles la que necesita chupar sangre para alimentar los huevos, y es la que interviene en el ciclo del paludismo. Y el hombre es donde ocurre el ciclo asexuado, y no solamente es el hombre, hay otros hospedadores vertebrados que también lo padecen. Hemos dicho que el género Anopheles hay varias especies, también se han estado dando nombres de especies aquí. Yo procuraré todo hacerlo lo más sencillo y lo más fácil, sin enrollarme en cosas que no vienen a cuento de lo que es el ciclo, de los pasos del ciclo. Entonces, ¿cómo empieza el ciclo en el mosquito? Ya lo hemos dicho, chupa sangre e ingiere los gametocitos. Tiene que ingerir gametocitos. Si ingiere merozoitos, el ciclo no continúa. Son los gametocitos aquellos que pueden completar su ciclo vital en el mosquito, llegando a la forma de esporozoito.
Entonces, este es el primer paso del ciclo de vida en el mosquito. A ver si lo consigo, sí, los gametocitos que entran en el momento, en el mosquito, y va a ocurrir en un primer lugar la parte de la reproducción sexual, la gametogonia. Entonces, el mosquito va a chupar gameto masculino y gameto femenino del hospedador, vamos a poner, yo voy a hablar del hombre, y esos gametocitos ya vienen definidos para desarrollar o el macrogameto femenino o bien microgametos masculinos que se producen por exfoliación. Se producen unos 8 microgametos. Cuando un microgameto entra en el macrogameto, aquí vemos entrando, se produce el cigoto. El cigoto es la única etapa diploide de toda esta etapa en el mosquito. A continuación, este cigoto se transforma en el ookineto móvil, ya tiene el genoma haploide. Ay, no quiero que pase. Bueno, ya no tiene el genoma diploide, sufre pues las meiosis y las mitosis correspondientes hasta llegar al final. Ese ookineto es móvil y atraviesa la pared intestinal del intestino medio del mosquito y se coloca, se sitúa en el lado externo y ahora se produce por esporogonia formando el ooquiste. Y ese ooquiste es el que por esporogonia produce de 100 a 1000 esporozoitos dependiendo de la especie, y todo este proceso, la gametogonia es más o menos rápida y después ya se completa con la esporogonia en 10-15 días también según la especie. Estos esporozoitos se liberan y migran a las glándulas salivares del mosquito, que son las que van por donde al picar van a inocular el esporozoito al hospedador humano. En resumen, aquí es repetir, que no voy a repetir el cuento, vamos de gametocitos a esporozoitos. O sea, el mosquito ingiere gametocitos y a través de su ciclo, con reproducción asexual, al final con esporogonia, produce los esporozoitos. Esta diapositiva es para destacar unas palabras nada más: recombinación genética. Esta mañana también se ha estado hablando de que hay variaciones antigénicas importantes en el paludismo. Entonces, aquí, esta fase sexual del protozoo, hay una imagen de los ooquistos y una imagen de los esporozoitos, pero lo importante es que se produce la recombinación genética, y esta recombinación genética es la que permite que se produzcan nuevos genotipos y se produzca una de las variaciones antigénicas que se producen importantes por recombinación genética. Lo que les comentaba del anofele y el paludismo es que los tiempos del ciclo son diferentes dependiendo de cada especie. Entonces, falciparum, vivas, ovales, malaria, knowlesi, un tiempo. Y es importante también para nuestro vector el que tenga preferencia por los humanos. Entonces, el que tiene preferencia por los humanos, pues lo transmitirá. Ya lo decían esta mañana, que le gusta la sangre de un tipo o la sangre de otro. Con esto, el mosquito, vamos a pasar ahora al Plasmodium, ahora en el hombre, ¿no? En el hombre, en primer lugar, ocurre una esquizogonia exoeritrocítica. Entonces, esos esporozoitos que entran inoculados por el mosquito a través del torrente sanguíneo es cuando alcanzan la célula hepática. Pueden ir por vasos linfáticos, pero el que va a tener éxito en su evolución es el que por torrente circulatorio va a llegar a la célula hepática y es capaz de penetrar en ella. Una vez dentro de la célula hepática, se transforma en esquizonte hepático. No aprieto y se me pasa. El esquizonte hepático se forma
al multiplicarse los núcleos y entonces empezar a formar esa gran formación donde hay muchas partículas palúdicas, ¿no? de paludismo. El esquizonte evoluciona a merosoma, que ya está lleno, es que entre las moscas y las evoluciona a merosoma, y ese merosoma lleno de merozoitos estalla y pasa al torrente sanguíneo. Esos merozoitos son los que van a continuar la segunda fase, la fase eritrocítica. Solamente también se ha dicho por la mañana en que vivas y ovales pueden quedar como hipnozoitos en esta fase exoeritrocítica, en esta esquizogonia exoeritrocítica. Este trabajo de Prudencio, que seguro que lo conocen todos, pero que me gusta y lo pongo, El silencioso trayecto de miles de merozoitos. Y es que es un título muy significativo. Es un silencioso trayecto porque en esta fase hepática no hay clínica, no hay sintomatología ninguna. Y miles de merozoitos, porque va a entrar un esporozoito, pero van a salir miles de merozoitos. Esto ocurre en el estadio hepático. Entonces aquí vemos 3 imágenes que yo espero que medio que las vean. Que el esporozoito penetra, viene por el torrente circulatorio y penetra en una célula hepática muchas veces a través de la célula de Kupffer, ¿no? Una vez que está en la célula hepática, puede migrar a través de ella. Eso está en la segunda parte. Aquí vemos un esporozoito como va pasando de una a otra, migrando de las células hepáticas. Y por fin, cuando ya llega a una célula hepática, decide ya instalarse, como quien dice, y empieza a producir el esquizonte. El esquizonte y todos los merosomas, aquí lo vemos dibujado, que ese merosoma vuelve a romperse, como lo habíamos comentado, al torrente circulatorio, a liberar miles de merozoitos. De los hipnozoitos ya lo hemos contado, no lo vamos a callar. La segunda fase es la esquizogonia eritrocítica. El merozoito que llega a torrente sanguíneo encuentra un eritrocito y lo penetra y entra dentro de él. Lo primero que hace aquí en esta parte del ciclo, forma una forma de anillo, se ve muy bien en los frotis que se observan, y esa forma de anillo es lo que todos conocemos como el trofozoito. A partir de aquí empieza a ver el trofozoito a desarrollarse, sus movimientos ameboides, y al final forma un esquizonte eritrocítico. Ese esquizonte eritrocítico, cuando ya está maduro, estalla el hematíe y libera los merozoitos a la sangre. Esta rotura del hematíe ocurre cada un tiempo determinado, siempre que sea una infección sincrónica, por así decirlo, que no haya dobles infecciones. Y entonces se producirán esas roturas y esos ciclos cada 24, cada 48, 42, 72 horas, tercianas y cuartanas, y la del 24 es el Nolesi. Algunos van a evolucionar a gameto, importante porque es el que tiene capacidad infectiva para el mosquito. Aquí, en esta diapositiva, es el merozoito como qué estructuras tiene para poder invadir en la célula del hospedador, en concreto el hematíe. Entonces, habíamos visto que tenía un complejo apical, y en ese complejo apical vamos a tener una serie de cuerpos secretores, como son las micronemas, las róptrias, los gránulos densos, y una serie de orgánulos también, como los microtúbulos, los anillos polares, que le van a facilitar y a permitir esa invasión de las células del hospedador. Este trabajo es de Coleman del 2012, donde ves las fases que se producen en la invasión del hematíe. Entonces, aquí se produce la rotura
de los merozoitos, aquí se produce una unión por las adhesinas de la membrana del parásito al hematíe. Aquí intervienen los micronemas y es una unión por ahora reversible, es un primer acercamiento y una primera unión. Después ya empieza una reorientación donde por el polo apical, donde tiene todas esas estructuras que le permiten producir una serie de proteínas y de sustancias que le van a facilitar la unión al hematíe, pues ya empieza a producirse una unión irreversible y empieza a unirse ya de una manera estable, a formarse una unión irreversible con un punto de contacto. Ahora empiezan también a intervenir las róptrias, por aquí eran los micronemas, ahora las róptrias, y se empieza a introducir como con un mecanismo activo dentro del hematíe y poco a poco va formando la vacuola que lo envolverá. Y entonces termina cuando entra ya totalmente dentro del hematíe y se cierra la vacuola. Y ya entonces empieza a producir proteína dentro del hematíe y a trastornar al hematíe, claro. Esta es, no voy a contarla, solamente es de Coleman del 2016. Yo tengo la cita ahí puesta, parece que el DOI no lo veo, pero si no falta yo la pongo, donde empiezan a hablar de todas las proteínas, las familias de proteínas implicadas en la invasión. No me voy a entretener en ello, sino vean las proteínas de membrana, las proteínas de unión antígeno, etc. Y como al final, cuando ya se forma la vacuola, entonces se produce alteraciones del hematíe y una distribución del parásito dentro del hematíe, una organización. Esta, no se asusten que no les voy a ir explicando punto por punto, pero me gustó la imagen, siempre me gusta y siempre la pongo, es clásica. Aquí, como el Nolesi, pobre, todavía no tenemos muchos datos, yo por lo menos, cómo hay la morfología de los parásitos diferente según el estadio. Yo estoy hablando del ciclo vital todo el rato. ¿Por qué? Porque en el ciclo vital van ocurriendo cosas a lo largo del ciclo vital. Entonces, cuando entra en el hematíe tenemos el trofozoito temprano. Pues voy a decir, por ejemplo, que en el Plasmodium falciparum puede haber más de una parasitación. En cambio, en los otros no, y con una morfología algo diferente. Después el trofozoito comienza a desarrollarse. Es muy clásico la forma en banda del Plasmodium malaria. A continuación se siguen desarrollando los esquizontes. Vamos a encontrar ya en los trofozoitos en desarrollo y en los otros vamos a encontrar en vivas y en ovales las granulaciones de Schussner que te permiten también, te facilitan la identificación. Esquizontes maduros, por ejemplo, en malaria vamos a encontrar la forma de roseta. La forma de los gametos, pues cuando te encontrabas en la preparación una forma de luna del falciparum, decías, bien, no tengo que seguir mirando, ya tiene nombre y apellido. Así que forma característica de los gametos. O sea, este diagnóstico microscópico, no estoy hablando de la prehistoria, esta mañana también se ha dicho que el gold estándar sigue siendo el diagnóstico microscópico. Es verdad que necesita personal preparado, entonces para campañas me imagino que será difícil de hacer, supongo. Y los antígenos, en cambio, pues facilitan. La parte de los gametos, que no me quiero pasar del tiempo, bueno, gametocitos en el hombre, ya se los he dicho que están, cuando ya el gametocito, el hombre, hay gametocito masculino, gametocito femenino, están preparados para desarrollarse como masculino y femenino. Contra estos gametocitos hay muchos fármacos antipalúdicos que no funcionan contra la etapa sexual, pero no frente a los gametocitos.
comprender los mecanismos moleculares de la formación de los gametocitos, pues está siendo interesante para diseñar estrategias para que interferir en la transmisión de la enfermedad. Si tú de algún modo dañas los gametocitos y no van a ser capaces de desarrollar los esporozoitos, pues le estás ganando una mano, ¿no? Y claro, transcriptoma, proteoma, genética, todo eso va ayudando al conocimiento, y cuando se tiene un conocimiento exacto de los componentes, vamos a poder colaborar en el control de esta enfermedad. Aquí solamente son todas cosas también que más o menos se ha ido diciendo, pero quiero resaltar que, por ejemplo, según en diferencias según el ciclo, según especie. Entonces, Falciparum es capaz de invadir todos los tipos de glóbulos rojos, pero produce alteraciones. Ahora después veremos una diapositiva sola de Falciparum, que hace que los glóbulos rojos se adhieran. Pared pegajosa de los glóbulos rojos. Son 48 horas, tercianas malignas, y la esquizogonia no se realiza en sangre periférica, sino en capilares, en vasos sanguíneos internos, con lo cual en sangre periférica solo vamos a encontrar trofosocitos jóvenes y gametocitos. La producción de gametocitos en el Falciparum parece que hay un acuerdo de que necesitan completar varios ciclos para que después empiece a producir esos gametocitos. El malaria es la coartana, parasita glóbulos rojos maduros, y vivas y ovales son tercianas benignas los dos, y ojo, que son los que tienen los hipnozoitos. Y los gametocitos, las dos especies pueden producirlo desde los primeros ciclos. Y del Knowlesi es lo que les comentaba, de ciclo reproductivo corto, que hace que la progresión de la enfermedad sea rápida. Los determinantes de patogenicidad a mí siempre me han interesado. En cualquier tipo de patógeno que yo he estudiado nos hemos centrado en los determinantes de patogenicidad. En Plasmodium falciparum ya hemos hablado de ellos, pero aquí los esquematizo. Los órganos especializados, rotrias y micronemas, ya lo hemos dicho, cómo facilitan la invasión porque producen una serie de proteínas. La variación antigénica, también se ha hablado unas cuantas de veces. Hay que diferenciar una variación antigénica en una misma población, o sea, que exprese diferentes proteínas, cambios fenotípicos, entre los diferentes estadios, no es lo mismo en el esporozoito que en el merozoito, o bien como consecuencia de la recombinación genética en los distintos clones que se producen. En general, pues le sirve para evadir la respuesta inmune y con la aparición de resistencia a fármacos y vacunas. Y la citoadherencia del hematíe es que los Plasmodium falciparum, cuando está parasitando el hematíe, es capaz de expresar adhesinas en la superficie del glóbulo rojo. Modifica su superficie. Vemos aquí la imagen donde hay un glóbulo rojo sin protuberancia y un glóbulo rojo con protuberancia, debido a esos on-offs por esas adhesinas que produce. Entonces, esto además lo hace con variaciones antigénicas, con lo cual se forman unas ondas de parasitemia porque van cambiando las características, y entonces aparecen nuevos antígenos de superficie. Además, el que sea esa superficie pegajosa hace que los hematíes se adhieran a endotelio, y con el problema de producción de obstrucciones, y además evita el paso por el vaso, con lo cual este parásito no está resguardado. Está resguardado en esos acúmulos que produce. Ya estamos terminando porque las que ahora son de filosofía. Ciclo de vida sirve para la prevención, sirve para el diagnóstico, sirve para el tratamiento. Efectivamente, para prevención, pues vamos a ver cómo hay vacunas en diferentes ciclos. El diagnóstico, el microscopio ya habíamos visto, pero también
detección de diferentes antígenos o técnicas moleculares como la PCR que vimos esta mañana, y en el tratamiento para búsqueda de posibles dianas y control de resistencia. Entonces, esta se puede decir que es mi última diapositiva, pero aquí voy poniendo flashes. Vacuna. Pues aquí tenemos el ciclo que hemos visto: estadio hepático, estadio eritrocítico, gametocítico y esporocito. Vacunas preeritrocíticas previenen. Aquí se está actualmente buscando muchas dianas para el desarrollo de fármacos y vacunas. Las vacunas eritrocíticas previenen la patología porque, claro, eliminan la carga, reducen la carga de los merozoitos, pero quedan los gametocitos. Y en cambio, vacunas de la fase gameto pues previenen la transmisión del parásito a través del mosquito. Uy, esta no se ve, la paso. Aquí lo pongo así atravesado para que no se vea. Como pongo en la cita, si a alguien le interesa, pues que lo mire. Diana de fármacos antimalaria. A lo largo del ciclo de vida vemos esquizontes eritrocíticos, esquizontes eritrocíticos y la parte del mosquito. Aquí también es la misma imagen con relación a la resistencia a fármacos. Entonces, relación a la resistencia a fármacos, con más o menos presión, uno de desarrollo de resistencia en diferentes zonas a lo largo del ciclo de vida del parásito. Esta es de Barro. La primera cita pongo del 2013 porque es la de la imagen, pero después continúa el trabajo en el 2017 y entonces son dianas, posibles dianas, como nuevos candidatos para desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. Y entonces volvemos a ver el ciclo sexual, el ciclo asexual y diferentes dianas según estén en un estadio o en otro estadio. Quiero decir que la importancia del ciclo es grandísima, con su repercusión en todas las cosas que hemos estado viendo y además las cosas que tiene que hacer el parásito para su supervivencia y que bien la consigue, que por más que queremos quitárnoslo de en medio no hemos sido capaces. One Health, hombre, animales, ambiente, todos juntos conseguiremos la erradicación. Gracias. Yo ya me iba a sentar para no admitir preguntas. Ay, muy bien. No, una cuestión. Sabemos mucho, aunque no el resultado, de la respuesta inmune en el ser humano. Mi pregunta es acerca de la respuesta inmune en el mosquito. Ni idea. Mañana van a hablar mucho de mosquitos, no sé si detrás de mí. Tú vas a contestar, Pedro. Bueno, sí que hay una respuesta ligeramente inmune en los mosquitos. En periodo postdoctoral estuve trabajando en la Universidad de Escocia en una cosa similar, en un proyecto similar. Y sí es verdad que el mosquito genera unos péptidos antibióticos, pecsinas, agreguinas, y es lo que permite estar, cuando el mosquito se infecta y tiene el proceso de producción de esporocitos, sí que controla de alguna forma la población parásita dentro del mosquito. De hecho, en el proyecto en el que yo estuve trabajando, utilizábamos péptidos sintéticos análogos a los péptidos que produce el mosquito para el bloqueo de la infección. ¿Vale? Entonces sí que hay una respuesta inmunológica frente al parásito. No para destruirlo, pero sí para controlar en cierta manera al parásito. Ok, gracias. Gracias. Doctora Blanco, muchas gracias por su intervención. Soy Javier Sánchez, médico del Osar de la Vera, segunda promoción. Tuve el placer de conocerla en el año 75 y siempre me impresionó su erudición. Bueno, yo quería preguntarle, efectivamente, este plasmodio, este parásito, sigue mutando, las variaciones genéticas van a impedir que consigamos alguna vez conseguir un tratamiento eficaz contra él. ¿Cree usted que hay margen para eso o podremos llegar a una vacuna, a un tratamiento antes de que esto ocurra?
Bueno, las variaciones antigénicas están ya pasando. O sea, ha sido el problema con el que se vive. Entonces, lo que están buscando es algo que permita, una diana que permita conseguir un efecto que no sea que tenga respuesta, que sea estable. Y entonces, por eso la respuesta tampoco es al 100% de las vacunas existentes, debido a ese problema. Ese mismo problema existe, pues, en la gripe, y cada año cambiamos. O sea que yo no sé si la vacuna del paludismo va a tener, pero yo creo que es distinto, es peor todavía que lo de la gripe, porque El coronavirus. bueno, yo ese no quiero ni nombrarlo. Porque es que hay cambios esa recombinación genética que se produce permite una serie de clones, y esta mañana se dijo una frase muy importante, que no son los tratamientos los que producen la resistencia, sino son las mutaciones. Con los tratamientos se selecciona. Y eso es una cosa que a los alumnos yo siempre les remarco mucho, porque digo, es que ustedes tenemos ya resistencias a nuestro ambiente. Entonces, las resistencias existen. ¿Cuál va a ser la solución, Pedro? Bueno, sí, es verdad que las vacunas actuales son como las del coronavirus. Realmente no tienen una eficacia esterilizante como se buscan en las vacunas como la del sarampión, etcétera, en la que se obtiene un 100% de eficacia. Realmente la eficacia que se están teniendo en las vacunas, que son a veces un 80, un 90, es suficiente al menos para, si te infectas, no tener una enfermedad grave, que eso ya es importante, sobre todo en paludismo. Y bueno, gracias a lo que he dicho esta mañana, gracias a que la vacuna del coronavirus ha salido, probablemente se dé luz verde a la de malaria. Sí es verdad que hay varios tipos de vacunas que se están haciendo en malaria en función del ciclo. Por ejemplo, la de GlaxoSmithKline, que es la que está desarrollando Pedro Alonso, está hecha con una proteína del circunesporozoito, es decir, del esporozoito. Es decir, que actúa a un nivel preclínico. Hay otros que actúan con formas parasitarias de sangre, es decir, con el estado clínico, y otras con el estado hepático. Es decir, en función del laboratorio se trabaja en unas. Patarroyo, que fue el investigador originario en el que empezó a desarrollarse las vacunas, él trabajaba con unas proteínas, que hoy Daniel ha hablado de ellas, MSP1 y MSP2 y otros MSP, que el problema que tiene es lo que estaba diciendo Teresa, su alta variabilidad genética. Su espectro de variabilidad genética también es bueno. Cuanta mayor variabilidad también produce una mayor inmunogenicidad. Son proteínas muy inmunogénicas, pero esa variabilidad genética corres el riesgo de las proteínas que tú estás utilizando para crear una vacuna, imagínate, en Guinea Ecuatorial, probablemente esa vacuna no sea igual de eficaz si la vas a utilizar en Mozambique. Entonces, en muchos laboratorios que se trabajan en vacunas con estas proteínas se habla de vacunas zonales o locales, que lo que pretenden es que sirva por una área determinada, que reduzca la morbilidad en ese área, pero no van a servir para otro sitio. El problema que tiene es que cuando utilizas vacunas de este tipo, y me estoy enrollando demasiado, disminuye la infección y la incidencia en un área determinado. ¿Qué ocurre? Que los adultos que se infectan ya no se infectan tanto, disminuye su premunición, su semi-inmunidad hacia la malaria natural, con lo cual, si vienen personas no infectadas, se pueden producir, o sea, no inmunizadas con la vacuna, pueden producir brotes epidémicos, y no se sabe hasta qué punto al final va a ser un beneficio o un perjuicio el tener ese tipo de vacuna. Por ahora, la que está en fase para utilizarse, la de GlaxoSmithKline, que todo el mundo llamamos la vacuna de Pedro Alonso, y yo creo que es la que se va a empezar a poner ya, porque es la que ha demostrado mayor eficacia, mayor estabilidad y mayor éxito. Y es que para los esporozoitos no ha habido otra. No, esa es la nueva. Las vacunas que puse, la de los esporozoitos. Vamos a ver. Seamos optimistas. Bueno, pues muchas